Francis Alice es uno de los representantes más significativos del arte contemporáneo en México. Su obra es una forma directa de reflexionar acerca de la ciudad como lugar de conflicto y ha sido exhibida en diferentes instituciones alrededor del mundo, desde Londres y Nueva York hasta Beirut. Alice nació en Amberes en 1959 y se formó como arquitecto en Bélgica y en Italia. Llegó a la Ciudad de México como parte de un programa francés de asistencia después del terrible sismo de 1985 para hacer 2 años de servicio civil y quedar exento de sus obligaciones militares. Llegué a México en el 86 por razones totalmente externas. Tuve que hacer mi servicio militar en Bélgica y decidí salirme de Europa y empezar a trabajar para una ONG como arquitecto. En aquel momento mi profesión era arquitecto. En México, su país adoptivo, Francis Alice encontró un escenario estimulante para arrancar su propia transformación. Me interesó mucho la Ciudad de México como un sitio de investigación y un campo de exploración, o sea, lo vi un poco como un laboratorio, en gran parte por mi incapacidad de entender lo que estaba viendo, o sea, los códigos culturales, sociales, a veces incluso las situaciones que estaba viendo. La propuesta artística se desarrolló a raíz de tratar de entender lo que estaba viendo, o sea, es casi un ejercicio de traducción y un intento de elaborar un lenguaje, si quieres. Que Francis fuera un arquitecto es decisivo en qué clase de artista produjo. Sus preguntas originarias acerca del urbanismo y la tensión que hay entre la complejidad de la vida de las urbes y la vocación racionalista de planear son la base de su preocupación por criticar, comentar y guardar distancia frente a la lógica de la modernización. También su autocrítica de qué significaba ser arquitecto cuando llegó a México a fines de los 80 fue lo que lo derivó hacia el arte, pero informado de las preguntas que se había hecho cuando se planteaba ser un urbanista. La decisión de tanto quedarme en México como de reducir mi campo de actividad a una zona muy determinada del DF fue paralela al desarrollo de una propuesta artística, o sea, saliéndome de mi profesión de arquitecto y entrándole a terreno de ser como un artista plástico, o sea, el proceso de elaboración y de investigación de mis posibilidades como persona, de proclamarme artista, si quieres, tuvo mucho que ver con mi encuentro con México. Sencillamente porque la metrópolis como tal se me hacía un terreno demasiado extenso y sentí la necesidad de reducir la ciudad a una microciudad, y el centro histórico de alguna manera es una ciudad en la ciudad. Hay gente que ha vivido años en este lugar y nunca ha volteado hacia arriba o a ver una ventana o hacia abajo igual, a ver un registro que está mal puesto, cualquier cosa. Todos los días pasamos y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que Francis fue tratando de tomar una lectura de los pequeños detalles que existen en la calle, en las ventanas, en las casas, en las formas de caminar de la gente, de vestir. Creo que eso es lo que le hizo empezar a buscar más sobre la Ciudad de México. Según cuenta, un día estaba caminando por la calle y vio un anuncio de una tienda de renta de smokings. Vio la simplicidad del dibujo de este anuncio pintado en esmalte y se dio cuenta que si estas ideas las pintara así, con esa simplicidad del lenguaje, esta gente con la que él dialogaba las captaría. Entonces
A través de eso se dio cuenta que había pintores que todavía en México hacían rótulos figurativos y decidió convertir estas ideas escultóricas en la base de una relación con estos pintores. Y a partir de eso, las posibilidades de complicar este mecanismo que, como estoy sugiriendo, tenía un propósito de cierta manera comunicativo y didáctico al inicio, encontrar un medio que él no dominaba para hacer entendible lo que quería transmitir. Francis se empezó a interesar en los rótulos por la ubicación donde él llegó aquí al centro, en la calle frente a Alex Teresa. Por ahí estuvieron viviendo un tiempo, estuvo viviendo él y otros artistas amigos de él cerca. Cuando puso su taller en Santa Catarina, pues había muchos letreros de las novias que venden trajes de novia, se alquilan smokings. Y a su vez después él empezó a copiarles a los rotulistas, creando variantes, lo que generó algo que ocurre en la historia del arte antiguo, que es que como en los procesos de copias se va modificando el sentido, se produce una especie de, si quieres llamarlo así, teléfono descompuesto de cientos de años, pero que en el trabajo de Alice se producían variantes que ocurrían de semana a semana. La serie de pinturas llamada El Mentiroso, la copia del mentiroso, en la que los rotulistas copiaron una pintura original de Alice, tuvo la intención de confrontar la idea de originalidad de la obra y del valor comercial del arte. Muchas de las obras de Francis Alice coinciden tanto en la metodología de trabajo como en el hecho de concluir en videos como registro de todo un proceso estético. Y muchas de ellas tienen un punto de partida en común. Caminar y caminar. Para Alice, caminar es una forma de aproximarse a la realidad y una técnica personal para detonar el proceso artístico. Las caminatas fueron un método muy inmediato de interactuar con el contexto. O sea, no fue más que eso, es una actitud más que una propuesta artística. O sea, cuando empecé a desarrollar propuestas artísticas, la caminata era un medio muy accesible y muy económico de intervenir con el contexto y de provocar algún tipo como de diálogo con el contexto. La idea de que las ciudades no estaban hechas nada más de edificios, de gente, de leyes, de historias, sino también de historias. Quizás sería posible introducir a esto que es de por sí un mundo de relatos, un relato. Podría uno plantear una fábula dentro de la fábula. Y entonces de pronto se dio cuenta de la posibilidad de convertir el caminar en un modo de narrar y en un modo de crear una fábula, de crear un mito urbano. Y eso es lo que permite la caminata. Es un recorrido en el espacio y en el tiempo que de manera obligada va a llevar a algún tipo de conclusión, aunque sea por exhausto, pero donde siempre se está esperando que la respuesta fuera algún tipo como de sorpresa, que te lleva a otra pregunta, quizá. Y el proceso de caminar me ha ayudado mucho a como plantear situaciones y desarrollarla en el contexto real, de la vida real, así que de la vida de la calle. Es difícil definir el trabajo de Francis Alice o encasillarlo dentro de una corriente artística determinada. Francis es un artista contemporáneo, lo que implica que utiliza los medios de acuerdo a lo que necesita. Los transforma, los violenta, los comenta. En ese sentido, el acto principal es observar, ver, inspirarse de ciertas situaciones encontradas.
¿Cómo es un día en el taller de Francis? Abres la puerta, rechina un poco. Adentro el olor de café, la pared un poco manchada, clavos en la pared, ya se quitó la obra, se quedó marcada. Como si fuera un recuerdo, para que no se nos olvide que ahí es donde estuvo la obra alguna vez y se fue al museo. De los que trabajamos, cada quien tenemos nuestro espacio. Francis está en su recámara o en su lugar donde amanece y su rutina empieza. Después de su café, está ordenando sus archivos. Y después de eso, el internet. Responder los correos, las exposiciones. Cuando termina de sus horas de internet, me dice, por fin, ahora sí, ahorita vengo contigo, vamos a pintar. Para él es un descanso poderse distraer pintando o, digamos, desahogarse. Lo que no pudo hacer en internet, lo que no lo pudo hacer por escrito, lo puede hacer con el pincel. Nada más le quitamos la última pelusa y lo llevamos a su lugar. Pero después de 20 años de estar con Francis, pues ya adivino lo que va a pedir. Aparte, la forma de pedirlo es muy simpática. En su tono un poco extranjero, las palabras que ocupa para pedirnos un cambio y la cara que pone de risa, pone una cara como de la regamos, vamos a hacer un cambio, sonriendo. Entonces, ¿qué puede hacerle? Ni modo que le diga, no compadre, no, eso no me gusta. Es divertido trabajar con él. Y esta ya es la hora. La mayoría de sus proyectos están basados en el performance o la acción, de la cual emergen una variedad de obras relacionadas, desde animaciones hasta pequeñas esculturas, pinturas y dibujos que Alice vende para financiar otros proyectos. El guión es el primer momento de cualquier proyecto, es como el momento en el cual formulas una propuesta artística. La selección de tal o tal medio es directamente relacionada con la idea detrás del proceso artístico. O sea, hay proyectos que se desarrollarán mejor como una pintura, otros como un video, otros como un texto, otros como una animación. No me interesa mucho ni el medio ni el estilo. O sea, hay proyectos incluso que nunca se van a materializar. O sea, ya existe la etapa 1 y la etapa 2, pero nunca hubo la ocasión para justificar su realización en el tiempo y espacio. Tornado es un proceso que duró una década, durante la cual el artista persiguió los remolinos formados en la zona de Milpa Alta en México, como un exorcismo del horror causado por la violencia en el país en la primera década del siglo XXI. Hay algunas obras de Francis que involucran un cierto riesgo. A veces un riesgo ridículo en comparación con la violencia que rodea una determinada situación. Vamos, ha habido un par de cosas tontas que ha hecho en la vida. Caminar con una pistola cargada o descargada en medio de la calle para probar que la diferencia entre una acción y su reactuación es una convención, pues sí, podía haber salido muy mal. Dale, métate. Pasarse persiguiendo remolinos llenos de polvo, sin ninguna cosa cubriendo la boca más que un paliacate terriblemente sucio, no le hizo bien a los pulmones. Francis Alice ha viajado a múltiples latitudes, donde ha observado y registrado los diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Frecuentemente, su obra se ha convertido en acciones poéticas que involucran a la comunidad y la llevan a reflexionar sobre su propia realidad.
este intento de contagiar a los demás y de lograr convencerlos que vale la pena hacer algo que fundamentalmente es inútil y absurdo, es la principal vida de cualquier proyecto. O sea, el proceso de comunicación y de transmitir tu propia convicción, y si puede hablar de algún tipo de proceso artístico, eso es el proceso real. O sea, a veces te estoy hablando de un proceso que son años. No cruces el puente antes de llegar al río. Es un puente construido por niños con pequeños barcos para cruzar el estrecho de Gibraltar y simboliza la lejanía cultural y social entre Europa y África. Los niños son los interlocutores más difíciles y más abiertos a la vez. O sea, son los más escépticos y los más generosos. Entonces, si logras establecer un contacto con los niños, es probable que vas a poder abrir algún tipo de conversación con el mundo adulto, si acaso, si es necesario. En casos donde no me paso de este universo de los niños, o hay veces donde, que es el caso del proyecto de Gibraltar, donde el primer intento es con los adultos para darme cuenta que los únicos que están dispuestos a jugar conmigo son los niños. Entonces es un poco una historia, buscar la ventana que te permite dialogar con un contexto ajeno. El juego no es como, no es más que un proceso como de seducción, si quieres, de tratar de involucrar a los demás. El proyecto Embobinar, Desembobinar registra un juego típico de los niños afganos, dirigir una rueda con un palo, solo que en lugar de una rueda, utiliza los carretes de películas de la Cineteca Afganistán, destruidas por la guerra. La serie de barras que forman parte de este proyecto es una reflexión sobre la problemática de la representación de esta zona en los ojos de Occidente. Una cosa es desarrollar una idea, la otra es cómo la voy a materializar y luego es dónde y por qué, sobre todo, la voy a materializar. Esos tres momentos son parte del proceso artístico. O sea, es un poco como la historia en breve de cualquier proyecto. Esas tres etapas pueden ser muy distanciadas en el tiempo. O sea, tú puedes tener una idea, encontrar la forma 2 años después y la ocasión 10 años después. Y es el caso, por ejemplo, del proyecto afgano. La idea de desarrollar algún tipo como de relación con la imagen en movimiento, con la película, precede de casi 10 años la materialización del guión en Kabul. Las Fabiolas es un proyecto extremadamente interesante desde el punto de vista de plantearnos que la investigación artística sí es investigación, en el sentido de que cuando alguien empieza no sabe dónde va a acabar. A principios de los 90, Francis era muy aficionado, lo sigue siendo, a los mercados de pulgas. Iba a ir por los mercados de pulga comprando cuadros que fueran copias de cuadros famosos. Y sin embargo, cada vez que iba a buscar esos cuadros, se topaba con este cuadro de un perfil de una señora pintado en rojo, a veces en verde, que le llamó la atención. Y un buen día preguntó qué era, le dijeron que era la Fabiola,
investigó y se enteró que era un cuadro muy famoso de Jacques-Louis Henner de fines del siglo XIX, que durante mucho tiempo fue central en la imaginación de lo que eran las obras maestras del arte europeo, porque estuvo en el Louvre, y que ahora está desaparecido. Una obra muy famosa que ahora, sin embargo, tiene la peculiaridad de que deja cientos de copias de manos de aficionados. Francis ha encontrado fabiolas, a sus amigos le hemos encontrado fabiolas, desde Escandinavia hasta el norte de África y desde el Medio Oriente hasta buena parte de las Américas. Pero en cualquier caso, que él se topaba en los mercados y empezó a coleccionar. Entonces, para el momento en que se hizo la primera presentación del proyecto, que me tocó a mí acompañar, estábamos fascinados porque eran 27, 28, nos parecían un universo, que se colgaron en el departamento del Grupo Curare. Ahora ya hay varias cientos de ellas. Fundamentalmente lo que pasó en esa pieza es que Francis se topó con algo que logró precisar, o sea, algo que estaba ocurriendo pero que a nadie le había llamado la atención. Fue la primera investigación y además colaboración de su trabajo. El papel del artista es un poco como reflejar esta sociedad, sea México o sea Afganistán. Y no hay una respuesta válida en el tiempo, o sea, tienes que cada rato como reconfigurar este intento de retratar esta sociedad, este intento también de hacer que esta sociedad se viera a sí misma a través de una mirada ligeramente obliga. Y me asombra que México no ha dejado de sorprenderme en ese sentido, si quieres. O sea, cada momento que siento que ya entendí la esencia, se me escapa, o sea, se te va. Y tienes que replantear todo y algo provoca una lectura distinta y te obliga a revisar toda tu trayectoria anterior y a replantearla.